Hola de nuevo, esta es la clase número 7 de Literatura UNAM. Vamos a comenzar con las corrientes literarias. Primero vamos a definir lo que es una corriente literaria. Una corriente literaria se define principalmente por ser un conjunto de obras de literatura, pertenecientes a la literatura, ¿sí?, que se distinguen principalmente debido a que surgieron en una época. Esto quiere decir que en la época se desarrollaron estas 4 características, ¿sí?, dentro de las cuales la obra literaria o las obras literarias en cuestión convergen, ¿sí? Es el estilo, la manera en la que se escribió, la temática, o sea, de los temas de qué habla, qué es lo que preocupa en esa literatura, ¿sí?, la estética, las palabras que se utilizan, las figuras que se utilizan para expresar esta corriente literaria, y la ideología, ¿sí?, que sería pues la idea general, qué es lo que quieren darnos a entender los autores de esta corriente, ¿sí? Gracias a estas 4 características logramos lo que sería una cohesión, ¿sí? ¿Qué significa eso? Pues logramos unificar, hacemos una identidad de la corriente literaria, ¿sí?, por lo que en muchas vamos a encontrar manifiestos publicados. ¿Qué es esto? Es un texto, ¿no?, que se escribe con el motivo de informar a los lectores o manifestar, si quieren, el autor tiene esta necesidad de manifestar, por eso se llama manifiesto, de informarnos, de hacer saber el porqué de su arte, ¿sí? Incluso puede haber hasta un manifiesto que hable de por qué no, ¿sí?, del por qué no, vaya, ¿no? Y ¿qué es lo que cuál sería el beneficio o por qué se ha dividido la literatura en corrientes literarias? Pues porque su conocimiento el conocimiento que nos transmiten, ¿sí?, a través de esta manera de separar las cosas, nos ayuda, nos ayuda a entender el porqué de las actitudes de la cultura, ¿sí?, a través de los autores. Los autores nos ayudan con su trabajo a entender la historia, a entender la vida cotidiana, si quieren, ¿no? Entonces, las corrientes literarias principalmente los vamos a identificar con estas 4 características, ¿no? Tenemos que recordar que esto logra una cohesión y que por eso hay algunos textos llamados manifiestos y se publican para dar a entender las cuestiones por las que apareció o por las que se mueve esta corriente, ¿sí?, gracias a los autores. Y pues, y por último, el conocimiento sobre la cultura, que es lo que nos ayuda en sí. Bueno, vamos a empezar con nuestra primera corriente, que sería la literatura contemporánea, ¿sí? Dentro de la literatura contemporánea vamos pues prácticamente a ver las demás corrientes, ¿sí? No vamos a revisar el siglo de oro, ya no se está revisando más bien el siglo de oro ni el neoclásico. Entonces está más sintetizado de esta forma y tú puedes revisar en tu guía cómo la guía que tú tienes tiene muchísima más información. Ahorita ya puedes ver que esto es lo que va a venir en el examen, esta es la nueva edición, entonces te puedes guiar a partir de este video para que puedas saber qué vas a estudiar de tu guía, ¿no?, y lo selecciones. Bueno, entonces tenemos primero la literatura contemporánea. Nace en el siglo XIX, o sea, en los años 1800. Sus características principales son originalidad y que existe a partir de aquí una ruptura estética, o sea, ya no se escribe de la misma forma, ¿sí? Bueno, a pesar de que viene aquí separado, tienes que entender que de alguna manera la estética, o sea, lo que se percibe, ¿sí?, eso es de lo que trata la estética, la forma en la que percibimos las cosas. Entonces, hay una ruptura estética, ¿por qué? Porque se deja de ver el mundo de la misma forma a través de la literatura. Y si se ve el mundo de una manera diferente a través de la literatura, lo más seguro, no, puedo dar por hecho que el pensamiento era de esa forma, ¿sí? Entonces, el primer, pues, subgénero o subcorriente, ¿no?, podemos hablar de una de ellas, es el picaresco, ¿no?, el pícaro. Bueno, para nuestro estudio, nuestra guía solamente habla de José Joaquín
Fernández de Lizarde, alias el pensador mexicano. Él escribió en 1816 El Periquillo Sarmiento. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí el género, es de género costumbrista. Como les decía, se empezó en 1816, pero se fue enviando de a pocos tomos para su impresión. Se considera pues la primera novela mexicana. Su tono temático, pues su tono es burlesco, es irónico también. ¿Por qué? Porque aquí hace una crítica. Veamos el año, 1816, 6 años, después de que se proclama o comienza el movimiento de independencia, ¿no? Entonces, ¿aquí qué empieza a suceder? Pasa que este autor hace una crítica, ¿sí? Y empieza a ver este notorio desbalance en la crítica entre los pobres y los ricos, ¿sí? Empieza a ver toda esta reflexión de parte del autor, por eso es romántico, ¿sí? Porque de alguna manera empieza a ver un descenso del autor hacia su interior, hacia una reflexión de cómo ve, cómo se siente y cómo hace una crítica. Para criticar hay que tener ciertas bases que se vuelven argumentos, ¿sí? Entonces a partir de ahí podemos encontrar también influencia neoclásica, ¿no? Como decía, no vimos el neoclásico, pero el mismo nombre nos puede ayudar un poco, ¿no? ¿Qué son los clásicos? Son esta época en la historia, en el siglo, a partir del siglo V y IV antes de Cristo, ¿no? Con los griegos. ¿Qué es lo que busca el neoclásico? Didáctica. Entonces, la didáctica por lo general es crítica, ¿sí? Por cómo puedes enseñar si no criticas, si no juzgas, ¿no? ¿Cómo puedes saber qué es lo mejor que debes de transmitir? Porque de eso se trata la enseñanza, ¿no? De transmitir lo mejor, o sí, la didáctica, ¿no? Entonces tiene un carácter didáctico debido a su crítica. Trata de demostrar, de demostrar y de educar acerca de la realidad que se vivía en México en ese momento. ¿Sí? También porque es romántica, ¿por qué? Pues por este ahondamiento personal, ¿sí? Y pues de alguna manera muy original para el momento en el que se estaba viviendo. Como les decía, tuvo mucha crítica, criticó mucho la esclavitud y por eso fue censurada. Bueno, esta es la novela que vamos a estudiar. Lo que pueden hacer es revisar. Obviamente pues, es muy difícil, ¿no? que lean todo el libro, toda la obra en estos momentos. Lo que pueden hacer, lo que les recomiendo es que revisen algunos fragmentos, ¿no? Puedes entrar a un buscador y poner Periquillo Sarmiento, fragmentos, ¿no? Y ahí te van a aparecer bastantes pues, trozos de la obra para que los leas y empieces a ver por lo menos estas características, ¿no? El tono burlesco, busques un poco sobre lo que tenga que ver con la didáctica para que de esa manera entiendas un poco el género neoclásico y busques las críticas que encuentres, ¿no? Además de la esclavitud, cualquier otra crítica que encuentres te va a ayudar a entender la censura, ¿no? Y también para que hagas una comparación entre ese momento, en que también veas el léxico que se utilizaba, ¿no? Cómo escribían en esos años, cómo acomodaban las frases, ¿sí? Si hay algunos diálogos por allí, cómo se hablaban entre ellos, ¿no? Y esta censura, para que entiendas cómo se pensaba en ese momento y también empieces a entender el pensamiento del siglo XVIII y el romanticismo. Bueno, acá ya el romanticismo como tal, ¿no? Aquí, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Bueno, nuestra guía nos dice, encontrarás libertad absoluta, pasión y culto del yo, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, esta es una de los momentos de la literatura pues, más ambiciosos en cuanto al yo, ¿no? Del autor. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar una gama súper extensa de temas subjetivos, ¿no? Aquí que vamos a encontrar sentimientos desenfrenados, vamos a hablar mucho, se va a hablar mucho acerca de la mujer y del amor, ¿sí? Va a ser los temas principales, vamos a ver allí que son los sentimientos, ¿no? La exaltación, la exacerbación de los sentimientos, el tema principal, ¿no? Que sería como, por lo general eran hombres, no eran
hombres que escribían a la mujer, a la voluptuosidad, a todo lo que tenga que ver con lo que significa ser mujer dentro de la libertad absoluta, o sea, ¿no? Súper extenso. Y pues obviamente el amor, ¿no? El amor y por lo mismo de que es un sentimiento que por lo general siempre exageramos, ¿no? Odio, simbolismo, muchos temas oscuros vamos a encontrar dentro del romanticismo, ¿no? Aquí es donde vamos a encontrar, si quieren, ¿no? Los primeros seres arquetos, ¿no? Aquí esta es la época, ¿no? Pues la corriente literaria, la época donde también se empieza a encontrar mucho tema de vampirismo, y todo lo que tenga que ver con oscurantismo, ocultismo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Si les interesan, el romanticismo es una corriente muy variada, ¿no? y muy viva, toda la mayoría de los humanistas, de la gente que le interesa la lectura, y pues que por lo general empiezan con literatura europea, se clavan mucho en el romanticismo, ¿no? Entonces ahí hay mucho de dónde cortar. Vamos a ver qué autores tenemos, ¿no? Les voy a leer unos cuantos fragmentos más para que más o menos vean cómo era, ¿no? Tenemos aquí nuestros principales autores, son los más conocidos, a lo mejor no podemos decir, como les digo, hay muchísimo, es interminable. Entonces estos son los más conocidos. Tenemos a Goethe, ¿no? Que es un alemán. Él escribió Werther, que fue una de las principales obras de este movimiento. También se le conoce por otras como Fausto. Me parece que podría decir yo que es la más famosa, ¿no? Pero pues tenemos en la de joven Werther, tenemos a Isaacs con María, a Shelley, Mary Shelley, la esposa de Shelley, con Frankenstein, a Scott con Ivanhoe. Dentro de la poesía, principalísimo, Becker, que ya vimos una poesía de él, Keats, Acuña y Heine, ¿no? En el cuento, el representante máximo, pues, como les dije, ¿no? Sobre los Starks, ¿no? Edgar Allan Poe, no sé si han escuchado sobre él, también de cuentos, historias. Aquí podemos ver mucha novela policíaca, ¿no? Cuento policíaco. Bueno, les voy a leer un fragmento de Werther, escrito pues, a finales del siglo XIX, a finales del siglo XVIII, en 1774. Bueno, aquí empiezo. Dice: muchas veces se ha dicho que la vida humana no es más que un sueño, y no puedo desechar de mí esta idea. Cuando considero los estrechos límites en que están encerradas las facultades intelectuales del hombre, cuando veo que la meta de nuestros esfuerzos estriba en satisfacer nuestras necesidades, que éstas solo tienden a prolongar una existencia efímera y que toda la tranquilidad sobre ciertos puntos de nuestras investigaciones no es otra cosa que una resignación meditabunda, ya que nos entretenemos en bosquejar deslumbradoras perspectivas y figuras abigarradas en los muros que nos aprisionan. Todo esto, Guillermo, me hace enmudecer. Me reconcentro en mí mismo y hallo un mundo dentro de mí, pero un mundo más poblado de presentimientos y de deseos sin formular que de realidades y de fuerzas vivas. Y entonces mis sentidos se nublan y sigo por el mundo con mi sonrisa del sueño. ¿Ven? Ahí encontramos ¿qué? ¿No? Reflexionar sobre un pensamiento, sobre un sentimiento, ¿sí? Y así vemos como esta descripción de los sentimientos de los sentimientos sobre la vida, sobre la realidad que aqueja, ¿no? Bueno, vamos a ver otro fragmento que es sobre Mary Shelley. Por ejemplo, ¿no? Aquí tenemos: ¿cómo podría llegar a tu alma? No hay palabras suficientes para hacerte comprender que debes volver tus ojos hacia una criatura, tu propio hijo, que te implora bondad y compasión. Créeme, Frankenstein, mi alma era amorosa, pero ¿no ves que estoy irremisiblemente solo? Si hasta tú, mi criador, me aborreces, ¿qué crees que puedo esperar de tus iguales, que nada me deben? El desprecio y el miedo es lo que experimentan ante mí. Tan solo los glaciares y las altas montañas son mis compañeros, mi refugio. Hace días que ando por estas soledades viviendo en grutas heladas. Son el único sitio donde me siento seguro, los únicos parajes que el hombre no me niega. El cielo gris, la nieve, todo esto merecen mi respeto y mi adoración porque me tratan con más consideración que tus propios semejantes. Si las gentes supiesen de mi existencia, harían lo mismo que tú, levantarían su brazo contra mí.